Bueno, sin duda un marco referencial altamente comprometido en relación con las dificultades que hoy estamos viviendo desde el punto de vista político. El doctor Jesús María Casal es abogado constitucionalista, quien compartió sus reflexiones, profesor de pregrado y posgrado de la UCAP y en la UCB, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, y actualmente es el consultor jurídico de la Asamblea Nacional. A continuación le vamos entonces a pedir que se incorpore con nosotros el doctor Roberto Liciano Pastor, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España, donde además es titular de la cátedra Jean Monnet sobre instituciones políticas de la Unión Europea. Es director del Departamento de Derecho Constitucional de la mencionada universidad, dirige el programa del doctorado de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y el doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. También es director del Máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y coordinador de los máster en Derecho Electoral y en Derecho Parlamentario y técnico legislativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sus principales líneas de investigación son procesos constituyentes, nuevo constitucionalismo latinoamericano, integración y democracia. Invitamos a que pase el podio. Muy buenos días a todos y a todas. Hace un momento comentaba con el profesor Navarro que estábamos volviendo a la casilla de salida, ¿no? Para mí hoy es un día muy especial, agradable, dentro de la situación compleja en la que se vive en el país, porque hoy estamos aquí, pues viejos amigos, ¿no? El profesor Convellas, me conocí en los años 94, 95, cuando estaba en la COPRE, y hicimos algunos seminarios sobre asambleas constituyentes, ¿no? El profesor Navarro, el profesor Fernández Toro, que también conocí en los años 98, ¿no? El año 98, también organizando en aquel momento previo a la llegada al poder del presidente Hugo Chávez Frías, y que estuvimos organizando también seminarios en la Universidad Central de Venezuela sobre el tema constituyente. El profesor Jesús María Casal, que lo conocí un poquito más tarde, pero ya en el proceso constituyente. Por tanto, es un día para mí entrañable, porque es un día de reencuentro. El profesor Pallares también, por supuesto. Personas con las que hemos tenido una gran relación, una gran conectividad, y hemos trabajado juntos. Y decía que hemos vuelto a casilla de salida porque cuando yo llegué a Venezuela en el año 94 y luego seguí viniendo para actividades académicas, bueno, pues lo que estábamos planteando era reconstruir de alguna manera el sentimiento constitucional, el sentimiento del respeto a unas reglas de convivencia que fueran democráticas. Y de alguna manera el proyecto bolivariano en gran medida era eso, era un proyecto democrático enmarcado en un texto constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque la democracia puede ser democracia sin más o puede ser democracia constitucional. ¿Qué diferencia existe entre ambos conceptos? Porque cuando hablamos de democracia sin ningún calificativo más, estamos hablando de que quien es mayoritario dentro de la sociedad impone sus reglas y no hay en ese sentido, digamos, ningún límite. Cuando hablamos de democracia constitucional, estamos hablando de que quien gana en la sociedad impone sus reglas, pero tiene unos límites que debe de respetar, porque hay unos derechos de los que no son mayoría en la sociedad que hay que también tener presentes. Por tanto, mi intervención la titulamos cuando se planteó el programa como una visión retrospectiva de cómo se había producido un deterioro dentro del proceso bolivariano del factor constitucional.
Y finalmente, creo que lo que estamos entrando es un deterioro del factor democrático. Es decir, en un primer momento lo que hubo fue un deterioro de la conciencia constitucional, de la conciencia de la limitación del poder, y posteriormente eso ha conducido, lamentablemente, a también el desconocimiento de la regla ya más básica del principio democrático. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque creo que uno de los errores políticos más frecuentes entre los movimientos de izquierda es que acaban pensando que la propia existencia de un objetivo razonable, saludable, de transformación social, legitiman para cualquier cosa. Y precisamente yo creo que ese es un error, porque los procesos se legitiman por sus actos, no porque digan que el proceso va a intentar conseguir un objetivo plausible, sino que lo que hay que ver y lo que legitima el proceso es precisamente cada una de las acciones que se realizan que sean de acuerdo con los intereses generales del país. Y en esa visión, digamos, distorsionada que puede haber y que existe en muchos procesos políticos de transformación, se pierde el rumbo, se pierde la idea de que el poder, evidentemente, hay que usarlo para transformar la sociedad, pero hay que hacerlo respetando a la sociedad. Desde esa perspectiva, yo creo que ha habido un deterioro. El primer momento, el momento de surgimiento del proceso bolivariano, es un momento clarísimamente de recuperar el principio democrático y el principio constitucional. Esa es la bandera, el tener una constitución que se cumpla, el tener una constitución que no sea papel mojado como la del 61. Esa era la bandera del proceso, conseguir de verdad una constitución que fuera efectiva. Pero sin embargo, al cabo de unos años de gobierno, yo asistí a un encuentro en el que había un ministro del gobierno que con gran naturalidad planteó al auditorio y dijo: bueno, es que esto es el colmo, porque nosotros hemos hecho una constitución, pero una constitución pensada para la oposición. Es una constitución que lo que da es poder a la oposición, no al gobierno. Y cuando me tocó a mí el turno, le dije: mira, señor ministro, yo creo que usted no ha entendido lo que es el constitucionalismo, porque el constitucionalismo significa que la Constitución está redactada para la oposición, no para el gobierno. Es un límite al gobierno para garantizar los derechos de los que no comparten el criterio del gobierno. Ahí se produce un punto de inflexión, un punto, digamos, de quiebre de la conciencia constitucional. O sea, cuando los que ejercen el poder creen que la Constitución es un mecanismo para describir cómo se gobierna, ahí se está empezando a quebrar el sentimiento constitucional. La Constitución no es un documento para describir cómo se gobierna, es un documento que permite limitar a los que gobiernan. Ese momento que pongo con este ejemplo porque de alguna manera indica ese clic de ruptura en la cabeza de los dirigentes del proceso bolivariano, condujo una serie de consecuencias que han ido acumulando un alejamiento del original proyecto constitucionalista, del original proyecto de crear un marco de convivencia en donde hubieran mayorías, pero hubieran también minorías respetadas. ¿Cuáles son los hitos principales? Y los voy a enumerar de manera rápida porque no tenemos mucho tiempo. Yo creo que en este repaso retrospectivo, que siempre es bueno hacer para sacar lecciones de la historia, porque hay veces que cuando estás colocado en la carrera no te das cuenta muy bien de qué está pasando, ¿no? Me parece que un punto primero de quiebre de esa conciencia constitucional fue el momento del revocatorio al presidente Chávez en el año 2003-2004. Cuando después del revocatorio la lista de las personas que habían firmado para solicitar el revocatorio se convierte, la famosa lista Tascón, se convierte en un instrumento para perseguir, para excluir de la función pública, para excluir de las contrataciones del Estado a todos los que eran discrepantes,
en ese momento se está produciendo un clic, una ruptura del sentimiento constitucional. Se empezó a transformar la idea de esta Constitución lo que hace es defender también a esa persona que por supuesto es crítica con lo que hace el gobierno, para entender que era un enemigo y que por lo tanto como enemigo tenía que ser excluido. Yo creo que hay un segundo hito en ese debilitamiento del espíritu constitucional en el proceso bolivariano, que es la reforma constitucional del 2007. No por la reforma constitucional del 2007, a mí no me gustaba la reforma constitucional del 2007, creo que era mala, lo dije públicamente, está publicado un artículo en la revista venezolana de Ciencias Sociales y Económicas, de la UCB, ahí están expuestas las razones por las que me parecía que no era bueno. Por supuesto, el contenido de ese artículo en su momento lealmente lo presenté al presidente de la República, firmado por mí, diciéndole que me parece que esto es un error, cumplí lo que era, creo, mi compromiso y mi obligación, y luego pasó lo que pasó. Pero ese no es el problema, ¿no? Con independencia de que se pueda discutir lo que estaba dentro de esa reforma, el problema es que cuando la reforma es rechazada, triunfa el principio democrático porque el presidente de la República acepta que ha sido derrotado electoralmente. Esto es importante. Se mantiene el principio democrático, pero se quiebra el principio constitucional. Porque dice al día siguiente, como no hemos conseguido hacer la reforma a través del procedimiento de reforma, vamos a implementar las mismas cuestiones a través de la legislación. Y se pone en marcha toda una batería de leyes para aprobar lo mismo que los ciudadanos habían dicho que no querían que se hiciera. Ese es un quiebre en la conciencia constitucional. Se está buscando un camino, un subterfugio, para seguir imponiendo el criterio contra la voluntad emanada de las urnas, emanada de la voluntad popular. Y creo que, como ven ustedes, estos han sido dos primeros hitos en los cuales se produjo un cierto grado de ruptura de esa conciencia constitucional, y creo que, de todas formas, la cuestión empezó a partir de ahí a ir desbocándose un poco más. En principio, una cosa, una actitud del gobierno en 2004, otra en 2007-2008. En 2008 hay otro elemento muy grave. La Constitución de Venezuela, como todos ustedes saben, dice que los tratados internacionales de derechos tienen rango constitucional. Y en 2008, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, desconoce una sentencia en la cual la Corte Interamericana condena al Estado venezolano y entiende que ha habido una violación de derechos fundamentales. Y cuando la Corte Interamericana, que es un órgano de un tratado internacional de derechos, que es un tratado que tiene rango constitucional, dice algo que no le gusta a los que en ese momento gestionan el aparato del Estado, la propia Sala Constitucional dice que hay que denunciar el tratado, matando al mensajero, rompiendo con la lógica constitucional. Si los tratados de derechos son tan importantes, ¿cómo va el Estado a denunciar un tratado de derechos si tiene rango constitucional? ¿Que no te gustan las resoluciones de un órgano? Bueno, pues intenta promover que ese órgano esté gestionado por otras personas, que los jueces cambien de su forma de ser, dialoga, pero lo que no puede ser es que en un marco constitucional que te dice que los tratados de derechos son fundamentales para el ordenamiento jurídico, que cuando el tratado no te guste, entonces abandones el tratado. Creo que ese es otro punto de quiebre. Y de ahí en adelante yo creo que la situación ha ido, digamos, empeorando, por acelerar un poco la cuestión. Y digo que ha ido empeorando porque, además de la pérdida de esa conciencia constitucional, se ha ido dando un paso más adelante, que es la pérdida de conciencia democrática. Y esa pérdida de conciencia democrática se da a partir de diciembre de 2015, cuando por primera vez se pierden unas elecciones por parte del partido hasta ese momento dominante electoralmente, el PSV, y entonces en ese momento la posición política no es ya solamente que la Constitución es algo relativo, es algo que tampoco hay que tomarse tan en serio, porque no hay una visión de que hay que respetar a la minoría, sino que en ese momento de 2015 lo que se dice, o se interioriza de alguna manera por la dirección del proceso, es que aunque los ciudadanos hayan votado una cosa,
no vamos a hacer caso de lo que dicen los ciudadanos. Y por lo tanto, a partir de ese momento lo que hay es una huida permanente de cualquier confrontación electoral. Porque ya no se cree en la democracia. Porque ya no se cree en el principio que está establecido en la Constitución, los primeros artículos de la Constitución, que dice que este es un gobierno alternativo. Es decir, el principio constitucional es que existe la posibilidad de que se cambie la posición de gobierno, de que las fuerzas políticas se alternen en la gestión del Estado. Y hay una dirigencia que piensa que no hay que tener alternancia, que tienen derecho eterno a estar en el poder. Y por supuesto que tienen derecho eterno a estar en el poder siempre que los ciudadanos les voten. Pero si los ciudadanos no les votan, evidentemente ahí hay ya no una pérdida de sensibilidad constitucional, hay una pérdida de sensibilidad democrática. Y a partir de ahí, pues evidentemente asistimos al aplazamiento de las elecciones de gobernadores y alcaldes, asistimos al bloqueo del revocatorio y como últimas dos acciones asistimos a esas lamentables sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en donde en una de ellas, después de haber declarado desacato al Parlamento del cual no te gusta la mayoría política, en segundo lugar, en esa sentencia se intenta privar de las competencias constitucionales a la Asamblea Nacional y otorgársela a otros órganos, violando flagrantemente la Constitución. Decisión que es tan brutal que hasta el propio aparato de Estado tiene que cambiar, porque es insostenible internacionalmente y nacionalmente. Y por eso se produce la 156, que cambia el criterio y de alguna manera vuelve a recuperar la senda constitucional. Pero en esa pérdida progresiva de sensibilidad constitucional y democrática hemos llegado al momento en el que, digamos que no se puede seguir manteniendo una apariencia de constitucional y democrática cuando no hay voluntad ni constitucional ni democrática. Y ese es el momento de la convocatoria de una asamblea constituyente. Porque no es una asamblea constituyente como la del año 99, para construir un Estado constitucional y un Estado democrático. Es una asamblea constituyente que lo que pretende es concentrar el poder que genera una asamblea constituyente, la concentración del poder en manos de esa asamblea constituyente para acabar con la división de poderes, para acabar, me temo, con la democracia, con la alternancia y para institucionalizar en el poder a un grupo que ha entendido que la historia los ha colocado allí y que solo la historia y no los ciudadanos tienen que juzgar su trayectoria. Creo que por eso la Asamblea Constituyente en este caso es un acto anticonstitucional, porque se ha convocado de manera ilegítima, como ya conocemos todos sobradamente, pero además es un acto anticonstitucional no solamente por su forma de convocatoria, sino por la propia finalidad que tiene la Asamblea. La Asamblea no es una asamblea para construir democracia, para construir constitución, para construir garantías, es para eliminar garantías, eliminar la Constitución, eliminar la democracia. Y creo que en esas situaciones, pues todos los demócratas tenemos que dar un paso adelante y bueno, pues por eso yo estoy aquí, con mi compromiso, como lo tenía en el año 99, de trabajar, luchar y contribuir en la medida de lo posible a generar una sociedad democrática, una sociedad constitucional, como en cierto momento lo fue el proyecto de la Constitución del 99, pero que, como he dicho, se fue deteriorando progresivamente hasta llegar a esta situación. Y no solamente es anticonstitucional la forma de convocatoria, en el sentido de no respetar los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que además es que todo el proceso en sí es un ejemplo de funcionamiento inconstitucional. Un decreto de convocatoria en donde el presidente, un poder constituido, le dice al órgano constituyente cuáles son los temas que tiene que tratar. Oiga, pues esto es completamente contrario a la teoría del poder constituyente. El poder constituido no le puede fijar la agenda al poder constituyente. Usted puede convocar al poder constituyente y el poder constituyente decidirá sobre qué trabaja, sobre qué decide y sobre qué debate. Pero usted no puede en el decreto de convocatoria decirle lo que tiene que hacer. ¿Cómo puede haber una convocatoria a la Asamblea Constituyente que le diga que es para construir el socialismo?
a decidir a la Asamblea Constituyente si construye el socialismo, el capitalismo salvaje, el capitalismo moderado. Ya, eso lo decidirá la Asamblea Constituyente, no lo puede usted decir en el decreto de convocatoria, porque es que usted no se está creyendo lo que es el poder constituyente. Usted está demostrando que el poder constituyente es un arma arrojadiza que usted está utilizando para imponer unas tesis que son las que usted defiende en su decreto de convocatoria. Pero además de eso se crea un sistema de elección que rompe también la lógica constitucional en la cual está basada precisamente la lógica constitucional y democrática de una persona, un voto. Se monta todo un sistema electoral precisamente encaminado a que no se respete el principio de una persona, un voto. Otorgando una hiperrepresentación a las ciudades pequeñas, rurales, frente a las grandes capitales, donde hay una mayor contestación al gobierno, y creando unas elecciones sectoriales que, de alguna manera, los precedentes históricos, lamentablemente, entroncan con el fascismo italiano, una forma de organización corporativa, y que además se hacen convocando a unas elecciones sectoriales donde no hay censos sectoriales. ¿Cuáles son los votantes estudiantes? ¿Dónde está la lista de los votantes empresarios? ¿Cuál es la lista de los votantes trabajadores? No existen esos censos. Se van a crear, no sé cómo se van a crear, pero se van a crear, digamos, de aquí al día de la votación, pero evidentemente sin ninguna posibilidad de fiabilidad. Porque por muy bien que quiera trabajar los órganos rectores del proceso electoral, es imposible en un mes conformar unos censos fiables por sectores y depurar para que no haya repeticiones de votantes en unos sectores y en otros. Es que es prácticamente imposible. Por tanto, como digo, y con esto termino, no quiero fatigarles a ustedes, como ven, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Y cuando se comienza a producir un progresivo deterioro de la conciencia constitucional, eso es una pelota que va creciendo, ¿no? Y por eso yo creo que es importante aprender y ser muy sensibles para evitar el primer pequeño incumplimiento del espíritu constitucional. Porque cuando ya se produce esa ruptura, ese clic de desconexión constitucional, a partir de ese momento ya es una concatenación de factores en lo cual hay una autoexplicación siempre para justificar el incumplimiento de la Constitución y, lo que es más grave, detrás del incumplimiento de la Constitución, el incumplimiento de la voluntad popular, que es el fundamento de la democracia. Muchas gracias.